Hemos anunciado, nos acompañan hoy dos destacados analistas, Giovanna Peñaflor y Eugenio de Medina. Muchas gracias por acompañarnos. Han estado desde ayer con nosotros viendo todos los pasos de la jornada y ya tenemos resultados de la OMP al 68.75%. No podemos decir que se ha confirmado, pero va yendo por el camino que esperábamos. Sus impresiones. Sí, efectivamente, después de unos primeros resultados que creo que entusiasmaron a los simpatizantes de algunos candidatos, las cifras se van acercando a lo que ha sido el tema del conteo rápido, de transparencia y también de lo que han hecho algunas encuestadoras, y lo más previsible es que esta distancia se siga ampliando de alguna manera, porque por lo que se sabe, lo que falta venir es de las zonas del interior del país, de las zonas más alejadas, y eso obviamente tenía una tendencia distinta a la de Lima, ¿no? O sea, también nos habla un poco de que los resultados en el país han sido, como en otras oportunidades, diferentes en lo que es Lima y probablemente algunas principales ciudades del país y lo que es el resto, ¿no? Señor Medina. Sin duda, lo que pasa es que las actas que están llegando del área rural son las que van a demorar más. Son, como dice Giovanna, las que van a tener más presencia que Keiko y Ollanta. Ahora, lo interesante es que es ver cómo cierran los porcentajes de Ollanta y Keiko, porque inicialmente se hablaba de más de 10 puntos y ahora pareciera de que estarían cerrando por los 7 puntos, porque de cara a una segunda vuelta ya los pondría en una situación mucho más cercana, ¿no es verdad? Y en todo caso, claramente PPK ha quedado pues relegado al tercer lugar. Yo no sé si de repente quieres hablar después de las matemáticas estas que se hacen de qué pasa si se hubiera unido PPK con Toledo. Algunos dicen que es cosa de sumar a los tres que quedaron. Giovanna y yo sabemos que en política las sumas de los porcentajes a veces restan, efectivamente, y entonces no es tan fácil eso, pero de repente podemos entrar en ese análisis. Claro, y exactamente eso, ¿no? Porque se hablaba mucho ayer de un tema de desprendimiento, un gesto político que debió tener alguno de ellos. Los comentarios en el Twitter son: ¿por qué no se juntaron los tres que seguían en la misma línea? Ahora la situación está como está por esa misma razón. Bueno, en realidad, como conversábamos también ayer, para mí la unión debió haberse dado si es que era posible antes, o sea, es decir, al inicio de las candidaturas, y no hablar un día antes de que uno se retire o no, porque para mí, por ejemplo, el votante de Toledo es un votante distinto al de PPK. Es un votante que difícilmente se hubiera pasado a Pedro Pablo Kuczynski, por más que Toledo se hubiera retirado. Pues tiene una composición distinta. Toledo llegó a zonas rurales, al interior del país de manera más marcada, y ese es un votante que no se iba a ir. Tal vez el votante de PPK, el sector AB, por lo menos, que tiene una visión un poco más pragmática, digamos, o un poco más de cálculo político, sí se hubiera podido pasar, ¿no? En realidad, a Toledo, si es que hubiera considerado que Toledo era la opción segura, como decía el spot del candidato de Perú Posible. Y allí hubo el fracaso de la campaña de Perú Posible en convencer a ese sector AB que ellos eran la opción y no Pedro Pablo Kuczynski. Además, los tres se concentraron en ir contra Ollanta Humala, ¿no? Bueno, me parece que esa fue la única similitud que tuvieron, porque desde que yo escuché al señor Toledo hablar de que era un partido de centroizquierda, y muchos amigos toledistas que yo tengo se sorprendieron de esa declaración. Luego dejó entrever de que apoyaría a Ollanta Humala en la segunda vuelta, y ayer uno de los más conspicuos personajes del toledismo, bueno, hoy toledista, que es el señor Moreo Odría, que debe ser recordado por la gente de mi generación, que es un verdadero, por decirlo de alguna manera, un verdadero explorador de posibilidades políticas en el mapa nacional. Él, por ejemplo, dijo claramente que ellos estaban más cerca del plan de Humala que el de Keiko Fujimori. Entonces yo imagino que mucha gente que ha votado por PPK obviamente no podría suscribir tamaña contradicción. Entonces podríamos de repente especular de que esa simbiosis habría sido contra natura prácticamente, porque la gente de Castañeda y PPK me resulta muy difícil que pudiera suscribir el programa del señor Humala. No, pero que decíamos ayer, ¿no? Este tema del antivoto y cómo es que en esas elecciones se ha dado tanto opciones o alternativas de las personas específicamente por el personaje, ¿no? que es el candidato, no hacia un partido, no hacia una ideología, claro, sino me simpatiza o no me simpatiza. Claro, en realidad, porque mira, el tema del gobierno de Alejandro Toledo fue un gobierno que favoreció a los sectores AB.
O sea, en ese sentido, había allí una posibilidad para mí clara que el sector AB votara. ¿Qué es lo que rechaza el sector AB de Toledo? Digamos, desbande que tiene él de un ingreso a la contienda electoral desde una postura de expresidente a convertirse en el Pachacútec, ¿no? Cuando él comienza con Pachacútec, con todo ese tipo de cosas, genera rechazo en ese sector que finalmente no ve mal, en cambio, las nalgadas de PPK, ¿no es cierto? O sea, que le den nalgadas, o sea, hay allí un tema, básicamente, yo creo que tema social, que finalmente termina siempre algunos afectando. se les permite y otros no. Bueno, es que uno es cholo y el otro es gringo, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay un sector AB que ha demostrado ser el menos inteligente del electorado peruano. O sea, yo creo que realmente acá siempre se habla o se critican los sectores C, D y E, y en realidad los menos consecuentes, los menos lógicos, los que menos saben ver qué cosa les conviene, son los votantes del sector AB. O sea, realmente es un sector que debiera repensarse, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué quiere? ¿A dónde va? ¿Y cómo es que debe lograrlo? Yo creo que ahí hay una confusión y que probablemente se va a poner de manifiesto en esta segunda vuelta, ¿no? Porque es ese mismo sector que agarra y dice, Ollanta es, ¿cómo se llama? La dictadura o el régimen duro, y que no se acuerdan de lo que hizo Fujimori, o de que ya eso fue una experiencia clara y concreta de gente queriéndose quedar en el poder más allá de lo que permitían las leyes o de actuar en forma negativa frente a las instituciones. O sea, yo creo que de alguna manera esta segunda vuelta tal vez sirva para sincerar posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a cada uno? En el caso de Luis Castañeda Locio también, ¿dónde queda? Quiero decir una cosa puntual. Las dos opciones que han pasado son opciones verticalistas, ¿no es cierto? Porque la opción de Humala es una opción, o sea, así como Keiko Fujimori es hija natural e intelectual de Alberto Fujimori, Ollanta Humala es hijo intelectual de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que fue un gobierno dictatorial desde el uniforme hasta las formas. La gente, por ejemplo, no se acuerda, cuando critica la Constitución del 93, que la Constitución del 78 se hizo en pleno gobierno militar, ¿no es cierto? O sea, ahí no podías hacer demasiadas cosas creativas porque tenías el gobierno militar al costado. Y Juan Velasco Alvarado fue el gran ideólogo de todo el plan de Humala. O sea, y las ideas del señor Humala vienen de un gobierno que se aplicó ya en el Perú. Es decir, no son recetas, porque se puede decir, Fujimori aplicó, y efectivamente aplicó recetas, aplicó políticas, pero Velasco también las aplicó. Lo que pasa es que fueron con resultados completamente distintos. Mientras Velasco nos sumió en 3 décadas perdidas económicas, Fujimori sentó unas bases, por supuesto, desde todas las críticas que le podemos hacer, que se cosecharon en los años 2000. Perdón, yo ahí discrepo totalmente. No hay que darle los méritos de la democracia a la dictadura. O sea, y la Constitución del 93 fue producto de un fraude. O sea, eso es lo que acá no se señala. O sea, el 93 no debió haber ganado la Constitución. Hubo un referéndum, pero todos saben que ese referéndum fue fraudulento. Entonces yo no entiendo cómo pueden algunos decir, ok, en el otro hubo una constituyente que fue legitimada y que fue producto de un voto de un proceso electoral al que nadie cuestionó. El 93 fue un proceso electoral que todos saben que no debió haber ganado el sí de esa Constitución, y que hubo allí fraude. Entonces yo no entiendo verdaderamente cómo se puede avalar un fraude o cómo se puede avalar un proceso, una Constitución que no es espuria solamente por el régimen que estaba, sino por el proceso que le dio el sí. Vamos a escuchar si me permites para entrar a ese tema que me parece interesante, me parece que el propio Javier Descanseco, personaje de la izquierda, no suscribieron la Constitución del 78, que ahora pretenden retornar bajo el gobierno de Humala. El segundo punto es que eso de que la Constitución del 93 es espuria es algo que habría que repensarlo. Déjame terminar. Déjame terminar, Giovanna, para que no nos exaltemos y podamos conversar. Con la Constitución del 93 ya se han hecho con la de ayer 10 elecciones en el Perú, entre elecciones presidenciales, municipales y regionales, ¿no es cierto? Nadie ha objetado absolutamente nada de esos resultados. Es más, de las 5 opciones que están que estuvieron en carrera hasta ayer, en la final, 4 están por continuar con esa Constitución, y solamente la del señor Humala es la que está en contra de esa Constitución. Si a nosotros nos parece espuria,
Entonces deberíamos ser consecuentes y pedir la derogatoria de esa Constitución. Yo no lo pienso porque para mí no es espuria. Y por otro lado, también es una absoluta falsedad que los resultados económicos de ahora dependen de la última década. Los resultados de ahora dependen de las reformas que se hicieron en los 90, porque fueron las bases que se sentaron para que luego se pudiera cosechar con precios de los commodities que eran favorables, se pudiera cosechar los estándares de crecimiento en los 2000. Entonces yo creo que hay que ahí tener claro de dónde vienen los cambios, con lo cual no estoy diciendo de que Fujimori hay que santificarlo, ni mucho menos. Estoy simplemente diciendo que en la perspectiva histórica hay que colocar al fujimorismo como lo que hizo en su momento, por supuesto, con lo deplorable que fue todo el proceso de corrupción que llevó a cabo y con todo el proceso de copamiento, pero también hay que ponerle en el activo todo lo que hizo es sentar las bases económicas que hoy estamos disfrutando. Lamentablemente la derecha en este país siempre ha sido así, como se critica que diga la gente no importa que robe pero que haga, hay la gente que dice no importa que no se respete la democracia, no importa que se desinstitucionalice el país, no importa que haya una señorita que diga hoy día o una señora que diga nosotros vamos a fortalecer las fuerzas policiales y las fuerzas armadas cuando las destruyeron haciéndole firmar cartas de sujeción, no importa que digan no, ahora vamos a eliminar la Cervis cuando la Cervis la crearon ellos. O sea, finalmente, si hoy día la gente se queja de que la riqueza no pudo favorecer a los sectores más populares o el crecimiento, eso es herencia del régimen que diseñó Alberto Fujimori. Que los de abajo no puedan hoy día beneficiarse de ese crecimiento no es producto ni de Toledo ni de Alan García exclusivamente, sino de un sistema que se creó. Para mí, o sea, el tema es obvio y es pragmático. ¿Fue un proceso limpio el de 93? No, yo no sé si deba volverse o no deba volverse porque finalmente ese es un tema del pragmatismo de una sociedad. Lo que sí sé es que no debemos olvidar que hubo un régimen que impuso lo que quiso, que hizo lo que quiso, que cuando estuvo en el poder fue dificilísimo sacarlo del poder, que eso costaron más de 10 años, que eso atrasó al país en algo que es importantísimo para una sociedad para que sea viable, el tener instituciones fuertes. Y que hoy día el regreso de eso significaría otra vez un retroceso en lo que es el camino a una sociedad realmente donde hay instituciones fuertes. Bueno, los dos casos que mencionábamos nosotros también ayer, no sé señor de Medina, eso, cuando le decimos sobre el tema del se puede garantizar la democracia en una segunda vuelta cuando son dos candidatos a que la gente no tiene tanto rechazo, tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala. Sí, el Perú no se atrasó con Fujimori y por si acaso hay que decirlo claramente, muchas instituciones que hoy estamos disfrutando como el Indecopi o una renovada SUNAT o un renovado Banco Central que había sido destruido institucionalmente en el gobierno de Alan García del 85 al 90, se restituyeron. Entonces, es bastante relativo eso del tema institucional, pero no vamos a hablar ahorita de Fujimori. Yo podría hablar, por ejemplo, de cómo se destrozó el país con Velasco, que es clarísimo, o sea, tan claro, que nosotros, por ejemplo, llegamos a expulsar acá a la Grace de Paramonga, para ponerte un ejemplo, a la Grace que era de inglesa, la sacamos de acá como un gran logro nacional. Y después trajimos a los colombianos de Manuelita para Laredo, para una de estas empresas ex cooperativas de Verascato, que implementó un modelo que claramente fue fracasado. Que está fracasando, además ustedes tienen la suerte que no tienen que verlo en la historia del Perú, lo pueden ver en la historia venezolana actual. Un país tan rico, ¿no es cierto?, que está con una economía deplorable, donde los servicios públicos son deplorables, donde las libertades no existen, donde la libertad de expresión está absolutamente coaccionada, donde efectivamente tienes una persona que llega por medios democráticos, pero no lo vas a sacar nunca. O sea, una vez que tú metes a una persona así a un país, no lo puedes sacar, porque por más que firme cualquier carta de compromiso, simplemente cambian la Constitución, utilizan los fondos del Estado para hacer populismo, se reeligen, cambian el artículo de la reelección y simplemente los tienes para siempre. Entonces, esas son las cosas. La historia del 2000. No, estoy contando la historia de la en los casos, ¿qué es lo que teme la gente de los no, en realidad eso es lo que sucede en ambos casos. 95 al 2000, la reelección, el tema del uso de recursos del Estado. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Yo puedo decir en realidad que es muy enriquecedor escuchar a los dos porque han tenido posiciones claras al respecto y lo que pasa y lo que he podido ver a través de las redes sociales y teniendo una jornada extensa como lo que ha sido ayer, la preocupación de muchos era, ¿se puede garantizar la democracia en un eventual gobierno tanto de Ollanta Humala como de Keiko Fujimori? Es un extremo, es otro extremo y esto ocurre porque normalmente lo que siente la gente más pobre es que el crecimiento económico no se evidencia en ellos. Entonces eso es lo que trae como consecuencia, según ya señalan algunos analistas. Les agradezco a los dos por estar aquí en este debate. Muchas gracias, esperamos tenerlos nuevamente. Giovanna Peñaflor, Eugenio de Medina. Hacemos una pausa y regresamos.